Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenido a nuestra clase de Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy el hermano Miranda. Y aquí estamos con los Peñas. Sí, mi nombre es Jesús Peña. Mi nombre es María Peña. Y hoy día vamos a estudiar en 2 Nefi capítulo 1 y 2. Hermano Miranda, ¿qué pasa en estos capítulos? Sí, aquí ya leí como padre de estos hijos, de estas familias, empieza a dar bendiciones, pero también les enseña algunos aspectos. Capítulo 2 para mí es un capítulo que contiene doctrina del libro mormón, que me gusta mirarla y que los cielos en su misericordia me permiten encontrarla. De modo que cuando leí empieza a hablarle a su hijo Jacob, una cosa que me llama la atención es en el verso 2 del capítulo 2 de 2 de Nefi, donde le dice a Jacob que no obstante Jacob, mi primer hijo, nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios. O sea, este joven o este hijo de Leí no nació en una cuna, en un área muy cómoda. Nació en el camino del desierto, y del desierto físico y del desierto de aflicción de la familia. Así nació y así fue creciendo este hombre, este joven, o este hermano, Jacob. Sin embargo, Leí le dice algo muy sabio. Le dice que él consagrará, que Dios consagrará sus aflicciones para su provecho. Y eso me toca a mí, mi alma. Cuando yo miro que este padre, en su deseo de su corazón hacia su hijo, decirle, ¿cómo es que esto funciona? Le dice, ciertamente has tenido mucha aflicción, porque tú no naciste como nacieron tus hermanos allá en Jerusalén. Sí. Ciertamente tú has padecido mucho, pero cada cosa que tú has padecido, Dios la hará sagrada para ti. Y cuando yo llego ahí, es cuando yo pienso, cuando alguien padece, lo que más comúnmente padece el cuerpo, una enfermedad, casi siempre uno va a arrodillarse o va a suplicar y decir, que se me quite esto. O a veces surge la pregunta, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué tiene que ser a mí? Y entonces hace uno como un examen y dice, a ver qué cosas no estoy haciendo bien. No es que no haga las cosas bien. Es que esto forma parte de este mundo. El que usted sufra o padezca una aflicción forma parte. El asunto es que dentro de esta aflicción, ¿cómo es la promesa que Dios puede consagrar eso para mí? Y dices, eso es una manera muy extraña de pensar. Dices, ¿cómo yo con un padecimiento que sufrí por un tiempo de mi vida, cómo puedo decir que puedo tener paz? Pero ciertamente sí sucede. Y ahí es donde se consagra, se hace sagrada la experiencia para usted, para mí. Lo que usted vive como aflicción, si usted va al altar con Dios, si usted lleva la carga a Cristo, Cristo le ha prometido que esa carga será ligera. Y si es efectivo, en eso creo. Pero en lo que Ley dijo también, dice que hay una oposición en todas las cosas. Y dice, pues de otro modo, si mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien ni el mal. Entonces, si tiene el bien, tiene que tener el mal. Sí. Los dos en esta vida, ¿no es cierto? ¿Por qué quiere usted que el Padre Celestial hace esto? ¿Por qué hay bien, mal aquí en la misma vida?
Yo lo que creo es que de otra forma no podríamos identificar lo malo de lo bueno, Ujú. ¿verdad? Entonces, si todo fuera bueno, pues no sabríamos qué es malo, ¿verdad? Claro. Y yo pienso que por eso Dios nos ha puesto esto así, de forma de que nosotros lo podamos entender. Ujú. Para elegir algo, tiene que tener así opciones, ¿no Sí, es cierto? Ujú. sí, Sin opciones no podemos elegir, no podemos elegir Ujú. nada. ¿no es cierto? Y es importante para progresar en esta vida de tener esta habilidad de así elegir, ¿no es Sí, cierto? Y bueno, usted en su vida tuvo así una enfermedad, ¿no es cierto? Un stroke, Sí, ¿cierto? Pero después, bendiciones vino después, ¿no es cierto? sí. Yo pienso que nuestro Padre Celestial nos prueba Mm. y siempre lo que yo les quiero decir en esta tarde es que cuando yo estaba estudiando las clases para ir al templo, el hermano que nos estaba dando la clase decía, hermana, ore mucho porque el Satanás a veces nos prueba. Mm. Entonces yo, justamente cuando me dio el stroke, fue el 22 de octubre, nos íbamos a investir el 25 de noviembre. Entonces yo, en ese tiempo yo no podía ni hablar ni nada, ¿verdad? Entonces mi esposo me decía, María, hay que atrasar la fecha. Yo le decía, no. Y no, porque yo quería obedecerle a Dios, no al Satanás. Porque si yo decía, ok, la atraso, le está dando cabida al Satanás. Entonces fuimos a la investidura y el 19 de diciembre del 2015 nos sellamos. Y también me decía mi esposo, hay que atrasarla. Dije, no. Recuerdo cuando el hermano estaba sellando, él me dijo, miren todo a su alrededor. Y mi mente no estaba aquí. Mi mente estaba, no sé, en otro lado porque no podía pensar. Pero sin el cambio, nos sellamos y creo que nuestro Padre Celestial nos manda esa prueba para probarnos de qué fe tenemos fe o no. Y creo que esa bendición de nuestro Padre que tuve en mí, yo lo miro como bendición, porque si no me hubiera pasado eso, no estuviera con esa fe en mi Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora a veces le digo a los hermanos, a la hermana Miranda, a otro, no se podrá repetir mi enseñamiento, pero ahora sí mirar bien. Pero creo que ya encontré que sí se puede repetir, que voy a sellar a mi papá, a mis abuelos, para poder encontrar y mirar lo que no miré en ese tiempo. Ujú. Y lo cuarto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien, hermano. Uh, Es que por conocimiento y por los años que a veces las personas permanecen en la iglesia, como que ya saben las cosas y las respuestas. Pero cuando hay una experiencia, una vivencia, las cosas aprendidas y leídas tienen otro sentido. sí, Siempre he dicho que no importa cómo lo haga, lo que importa es que lo haga en el nombre de Jesús. Claro. Quizás usted discurse diferente que yo, que el hermano, que la hermana. Quizás usted lo mira y lo entiende diferente que yo, que su esposa. Pero al final de cuentas,
siempre estamos mirando hacia la misma luz, Sí, sí, que es la sí, luz sí. de Cristo. Y eso es lo que le da consuelo, eso es lo que le da esperanza, eso es lo que hace fuerte esa fe en el momento que usted pasa una experiencia de adversidad. Cuando el Señor me dice que es preciso, o sea, no es de que a ver si es que sucede, no, es preciso, algo así exacto, usted que sabe de medidas, preciso, o sea, no puede quedar fuera de medida, es preciso que haya una oposición en todas las cosas, porque si no existiera esta oposición, usted no podría distinguir, ejercer ese poder de decisión que le conocemos albedrío, que lo hace libre o lo hace cautivo, de acuerdo a la sabiduría con que usted usa ese poder de decisión, que le conocemos como el albedrío del hombre. Sí. Entonces, al tener oposición, usted puede ejercer Puede este poder de identificar, sí. decisión. Y para mí lo que fue poderoso en cuanto de su experiencia y su testimonio, y se ve en 2 Nefi 24 y 25. Dice, pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres y mujeres existiesen, y existen los hombres y mujeres para que tengan gozo, Sí. ¿no es cierto? Entonces, para tener gozo, tenemos que sentir la pena. Tenemos que sufrir para saber el gozo, ¿no es cierto? Sí. Y en este momento en el templo, usted sintió el gozo que vino después de sentir así la pena de su enfermedad, ¿no es cierto? No tenemos que tener los dos. ¿no? Pero lo más importante es su fe en Jesucristo. Y esto es lo que leí, trató de enseñar a su hijo Jacob. Si fijamos en Jesús, si fijamos en la fe en Jesús, cualquier cosa que nos pase, podemos así vencer. Claro. ¿No es cierto? Y nos da una idea más clara del porqué de mi existencia. ¿Por qué existo en este mundo? ¿Por qué ando en este mundo solamente para comer, dormir y divertirme? ¿O por qué ando? ¿Qué es la razón de mi existencia en este mundo? ¿Por qué nací en esta tierra? Y me lo dice de una manera muy sencilla, pero es muy profunda, ¿verdad? ¿Por qué existo? Pues para tener gozo. ¿Por qué Adán transgredió, tomó esto? ¿Por qué cayó? Para que yo existiera. Y existo yo para tener gozo. Y entonces, yo no digo como una obligación, es una responsabilidad en mi camino aprender a tener gozo. Si yo aprendo a tener gozo, a ser feliz, yo no le voy a molestarle la vida a usted. No. Sí. Claro que sí. Y me gusta lo que dice en 28. Dice, leí a sus hijos, y ahora bien, hijos míos, quisiera que confieses en el gran mediador, Jesucristo, que escucheses sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras, y escoger la vida eterna según la voluntad del Espíritu Santo. Entonces tenemos que elegir y escoger la vida eterna. Es una elección de nosotros, ¿no es cierto? La vida eterna es algo que nosotros podemos escoger. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más quiere compartir por hoy día? En el 27 nos sigue hablando de este albedrío que decimos. Que todos los hombres son libres según la carne. Según este cuerpo que habitamos, ¿verdad? Y les son dadas todas las cosas. Y aquí también me llama la atención esto. Todas las cosas están dispuestas para mí. Todas las cosas están dispuestas para el hombre. Todas las cosas están dispuestas para los hijos de Dios. Todas las cosas están dispuestas que para ellos son propias. Sí. Todo está a la mano. ¿Ah? Y tienen ese poder de decisión, son libres para escoger entre la libertad o la cautividad. Sí. Entonces puedo entender que porque a veces suceden cosas que no son agradables en este mundo. Porque al final de cuentas, el hombre tiene ese poder de decisión. Donde ya no puede decidir es en la consecuencia de esa decisión. Si el hombre decidió hacer lo bueno,
como consecuencia saboreará o probará el fruto bueno. Si el hombre por decisión, con ese poder de decisión que tiene, decidió hacer lo malo, pues tendrá que probar el fruto amargo. Sí. Las consecuencias de haber decidido probar o tomar la decisión equivocada. Ahí ya no puede estar, ahí ya no puede decidir, porque ya usó su poder de decisión. Sí. La consecuencia ya no la puede decidir, ya se fue ahí. Es como si yo decido lanzarme en una resbaladilla de 60, 100 metros, no sé. Yo no me puedo detener si ya me lancé, pero tengo el poder de decisión de hacerlo o no hacerlo ahí arriba. Si yo me lanzo, ya es la consecuencia mía. Esa consecuencia ya no la decido yo. Sí. Puedo pasar por un accidente o me puedo salir de la resbaladilla tal vez, o puedo caer fuerte en el agua y puedo sufrir tal vez un accidente. Eso ya no lo decido yo. Lo decido antes de hacerlo. Exacto. Claro. Y así de sencillo. Para el joven, para el niño, para el adulto, para el anciano, para el papá, para la mamá, es así para todo el mundo. Tiene poder de decisión, ¿cierto? Pero ese poder de decisión, usado sabiamente, ¿lo hace libre o lo ata? En otras palabras, ¿le da libertad en Cristo o le da cautividad en Lucifer? Al hacer uso de este poder, que Dios le respeta ese poder de decisión a usted, me respeta ese poder de decisión a mí. Entonces voy entendiendo por qué a veces suceden, a veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que suceda esto? No, porque el hombre tiene el poder de decisión. Las consecuencias después vendrán para su vida, en esta o en la venidera. Sí. Claro. Perdón, eso es lo Sí. que quería comentar. Dios nos da libre albedrío para poder hacer y decidir en nuestras vidas. Nos pasan cosas, muchos cometemos el error que creemos que si ya estamos bautizados, tenemos el Evangelio, ya no nos van a pasar cosas, que Dios no va a permitir eso. Yo creo que eso está en un error. Dios nos va a dejar que pasen las cosas para que nuestra fe crezca y podamos continuar creciendo. Entonces Dios siempre va a permitir que nos pasen estas cosas en la vida. Siempre le va a respetar ese poder de decisión. Sí. Usted tiene un poder de decisión que Dios siempre se lo va a respetar, porque es un Padre Celestial sabio. Usted es su hijo, yo soy su hijo, somos sus hijos. Sí. Y siempre va a respetar ese poder de decisión. Un poder de decisión por el cual lo traemos por la eternidad. Que Dios le respeta eso. Sí. Entonces, aunque quizás usted está viendo que su hijo se está equivocando, usted puede aconsejarle. Sí. Como padre, le aconseja, pero al final de cuentas su hijo tal vez seguirá tomando esas decisiones. Dios nos aconseja en todas las sabias escrituras reveladas para nosotros. Claro. ¿Usted quiere saber la palabra de Dios? ¿Usted quiere saber que Dios le habla? Sí. Literalmente no va a escuchar tal vez la voz de Dios, pero abra una escritura sagrada y ahí está que Dios le está hablando. Dios le habla, Dios le aconseja. Usted dice, ¿cómo puedes decir que tú escuchas a Dios? ¿Cómo puedes decirlo? Cuando tú abres la escritura, tú estás escuchando el aliento, estás sintiendo el aliento, la voz de Dios. Claro. Al abrir una escritura sagrada, un escrito sagrado, cuando tú te arrodillas y con devoción, tú hablas con Dios. Sí. ¿Qué me dice? Por ejemplo, justamente lo que usted está diciendo, yo soy la más chica de todos mis hermanos. Somos 6. Y yo siempre le digo, abre tu corazón a Cristo. Que con las cosas de Dios es algo más fácil y todo lleva. Tengo un hermano que justamente por destino, que siempre le decía, abre tu corazón. Y le preguntaba de lo feliz que yo soy en Cristo. Y no me hacía caso. Y justamente ahorita él está en la cárcel. Y él, mi hermano me dijo que, mi hermano me ha dicho, me siento feliz porque nunca en mi vida había abierto una Biblia. Ahora estoy leyendo la Biblia. Está bien. Entonces digo, las cosas que vienen de Dios es por un propósito. Claro. Nunca se equivoca por lo que pasa. Y lo que es más importante es que Él escoge a Jesús. Sí. Cuando elegimos a seguir a Jesús y tener fe en Él,
muchas cosas buenas vienen, Ujú. incluso del gozo. Ujú. Pero cuando elegimos Lucifer, Ujú. Satanás, así otras cosas pasan que no son buenos. Ujú. Entonces, eso es lo que le trató a enseñar a sus hijos, lo que ustedes enseñan a sus hijos, Ujú. yo también a mis hijos, usted a sus hijos también. Ujú. Y ojalá que todos nosotros continuemos así a elegir a Jesús, Ujú. a seguirle a Él. Muy bien. Bueno, la próxima vez que venimos vamos a estar en 2 Nefi 3 a 5. Ujú. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.